Quiero, quiero leer con ustedes una porción de la Escritura. Es una porción bastante larga. Entonces, si hay alguien que no tenga aquí Biblia, me gustaría que mi esposa Mayela les prestara una Biblia. Levante su mano, hermanos, por favor. Sí, si no trae Biblia, levante su mano. Allá hay Biblias que les pueden prestar. Y quisiera que abrieran la palabra del Señor en, en el Antiguo Testamento, en el libro de Job. Vamos a buscar la escritura en el libro de Job, capítulo 1. Es una lectura que muchas veces hemos hecho, que muchos ya sabemos más o menos de qué se trata, pero esta semana el Señor puso en mi corazón el traer esta predicación a esta congregación de Pacto de Gracia de Saltillo. ¿Ya lo tienen? Job, capítulo 1. Hermanos, lo voy a leer con toda la calma. Vamos a, voy a pedirle que usted abra su corazón y que lea cuidadosamente lo que dice. La palabra del Señor dice de esta forma: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová a los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro hombre como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 12 dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, y vino en casa de su hermano el primogénito, perdón, y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y, vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y comieron los sabeos y los tomaron, perdón, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron.
y mataron los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Capítulo 2, versículo 2, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y tres amigos de Job, Elifaz, Tematnita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días, 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Pueden imaginar, yo creo que nadie de nosotros podemos imaginar el dolor tan grande que ha de haber sentido Job por los acontecimientos. Primero llegó un mensajero, dijo que estaban arando los bueyes, ¿verdad? Y llegaron los sabeos y se los llevaron y mataron a la gente que trabajaba con Job. Y inmediatamente llegó otro mensajero y dice que cayó fuego de Dios y quemó las ovejas y a los pastores. Y luego sigue hablando y dice que llegó otro mensajero diciendo que los caldeos, hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, mataron a los criados a filo de espada. Y todavía no terminaba de hablar y luego llega otro mensajero y le dice, Job, vino un viento muy fuerte y tus hijos, 7 varones y 3 mujeres murieron. ¿Qué más podría pasar? ¿Qué más le podría pasar a Job? Dice la palabra del Señor en el capítulo 2 que después le vino una sarna. Una sarna. ¿A usted le ha dado tanta comezón alguna vez en su brazo, en su pierna, que se ha rascado y rascado y rascado y hasta le ha salido sangre?
¿Sí le ha pasado o no le ha pasado? Digo, porque a mí sí me ha pasado. Desafortunadamente, desde pequeño, padezco mucho de mi piel y a veces por el sol me sale como alergia y me da mucha comezón y me rasco y me rasco y me salen como ronchitas y me rasco y me rasco y es insoportable. Me han dado hasta medicina para evitar rascarme. Una vez mi esposa y mis hijas me llenaron de maicena el cuerpo para evitar el ardor que tenía, la hinchazón, la desesperación que tenía. Yo no puedo imaginar, yo creo que esto no se compara absolutamente nada con el padecimiento, con el dolor que pudo haber tenido Job. Y esto me lleva a recordar una historia que se cuenta en un pueblo muy pequeño, en un pueblo de esos pequeños que están en la costa. Ahí en la costa había un faro. Sí conoce los faros que hay en las costas para orientar a los barcos, ¿verdad? Para decirles, aquí está la tierra y demás. Y hermanos, vino una tormenta impresionante. Una tormenta, ¿sí sintieron el viento de anoche? Estuvo fuerte el aire, ¿no? Estuvo fuerte el aire. Se escuchaba el chiflido anoche bueno, al menos en mi casa, ¿no? Del viento y las ventanas así como que de repente como que se movían. Y vino un viento en ese lugar donde estaba ese faro pequeño, ¿sí? En la costa y había una tormenta fuerte. Imagínense esa tormenta violenta, ¿sí? En la noche, las olas golpeando con furia. Hay un lugar en México, al norte del país, en el noroeste, en Ensenada. ¿Han escuchado hablar de Ensenada? Bueno, ahí en Ensenada hay un lugar que se llama La Bufadora. ¿Alguien ha escuchado hablar de La Bufadora? ¿O alguien ha estado en La Bufadora? Sí. Ahí en La Bufadora, naturalmente llega el agua del mar y pega contra las rocas tan fuerte que tú estás a una distancia muy alta, ¿sí? Y de repente, ahora sí que bufa el mar, así, y te salpica todo. Es un lugar turístico muy famoso. Imagínate cómo estaba ese lugar que les estoy platicando de la historia de este faro en esta costa pequeña. Golpeaban con furia las olas, el viento rugía, el granizo azotaba contra las paredes de ese faro en una forma tremenda y se sentía cómo se estrujaba, cómo se sonaba la construcción al ser golpeada por las olas. Sí, por el granizo fuerte. Y amaneció con un cielo azul bonito. Y al amanecer los habitantes de ese pueblo salieron temiendo que a lo mejor ese faro había sido destruido por la tormenta, ¿no? Pero se dan con la sorpresa que el faro sigue ahí de pie. Y alguien preguntó, oye, oigan, ¿cómo es posible que haya resistido una tormenta tan fuerte? Este faro tan pequeño, ¿cómo es posible que haya resistido esa tormenta tan dura? Y el encargado de ahí, de ese faro, dijo, el secreto no está en el faro, sino en la roca en la cual fue construido. De la misma forma, amados hermanos, nuestra fe es probada. Y la fe no es probada, hermana Rosy, no es probada nuestra fe en los días tranquilos. No es probada nuestra fe en los días tranquilos. Hermana Consuelo, nuestra fe no es probada en los días tranquilos.
Lupita, nuestra fe es probada en las tormentas de la vida. Nuestra fe es probada en las tormentas de la vida. Cuando todo va bien, hermanos, cuando todo va bien, muchos dicen creer, pero cuando llega la pérdida, cuando llega la enfermedad, llega la incertidumbre, cuando llega la traición, cuando llega el dolor, es ahí donde se revela realmente nuestra fe, si es frágil o inquebrantable. La fe inquebrantable, amados hermanos, no es la que nunca enfrenta problemas, no, es la que se mantiene firme, es la que se mantiene firme, permanece firme. ¿Saben por qué? Porque está anclada a la roca que es Cristo Jesús, esa roca eterna. Y así ocurre con Job. Antes de que llegara la prueba, usted leyó conmigo el capítulo 1. Job, antes de que llegara la prueba, dice la escritura que Job era un hombre íntegro. Antes que llegara la prueba, dice la palabra del Señor que Job era un hombre temeroso. Antes de que llegara la prueba, la Biblia dice que era un hombre, Job, apartado del mal. Su fe no fue puesta en evidencia, hermanos, en los días de abundancia. Su fe no fue puesta a prueba en los días de abundancia, sino fue en el momento en que perdió sus bienes, perdió a sus hijos y perdió su salud. El sufrimiento que tuvo Job, amados hermanos, no produjo su fe. ¿Escuchó esto? El sufrimiento, Humberto, el sufrimiento no produjo su fe. El sufrimiento no produjo su fe. Muchas veces cuando tenemos una enfermedad, oramos, Señor, oro con fe porque, Señor, te pido que tú me sanes. El sufrimiento de Job no produjo su fe, hermanos, sino la reveló. Lo que él era en Cristo, lo que él era en Dios, salió a flote en el momento del problema, en el momento de la tribulación. No pasan los problemas para que tú tengas fe en que se resuelven, sino él, Eduardo, tenía una relación íntima con Dios, una relación diaria con el Señor, que cuando llegó el momento en que tenía que ser su fe probada, él como estaba fortalecido. Su fe estaba anclada en la roca cuya obra es perfecta y todos sus caminos son rectos. El sufrimiento no produjo la fe, reveló la fe que había sido puesta en él a través del Señor. La tormenta no destruyó su relación con Dios. Se hizo la tormenta profundizó. La tormenta profundizó su relación con Dios, su intimidad con Dios. Y este libro de Job, hermanos, realmente nos está confrontando a cada uno de nosotros con una verdad que muchas veces evitamos. Una fe inquebrantable, amados hermanos, no es aquella que entiende lo que Dios hace. Una fe inquebrantable es la que sigue confiando cuando nadie entiende nada. ¿Ustedes creen que Job estaba entendiendo lo que estaba pasando? Vean cómo lo narra el capítulo 1 del libro de Job, esta situación, hermanos. Vean cómo lo narra. Dice versículo 1 que Job era un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y era apartado de mal. Vean cómo inicia este libro de Job. Así era este hombre, lo está enseñando, lo está mostrando cómo era él. Era un hombre perfecto y recto, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre apartado de mal. Este hombre tenía 10 hijos y por cada hijo ofrecía sacrificio diariamente al Señor. Yo no sé si hayan pecado o no, Señor, pero ofrezco este sacrificio. Yo no sé, hermano, tu relación con Dios, si tú estés orando
si tú estés orando por tus hijos. ¿Cuántos hijos tienes, hermano? Yo no sé si tú estés orando por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tus padres, pero este hombre diariamente decía, Señor, ten misericordia de mis hijos, Señor. Apiádate de mis hijos. Yo no sé si han pecado o no, Señor. Padre Dios, porque muchas veces, Señor mío, no nos damos cuenta de los pecados. Si hay algún pecado oculto, perdónales. Y dice la palabra del Señor que Job ofrecía sacrificio cada uno de sus hijos. Él tenía 10 hijos. ¿Y saben cuánto tiempo le llevaba a hacer el sacrificio? Mucho tiempo. No hacía una oración de 5 minutos. Sino realmente se metía en una intimidad con el Padre, en la cual clamaba y le decía, Señor, rescata a mis hijos, Padre. Hay un hombre, que se me olvidó, ahorita sí, su nombre, Carla, a ver si me ayudas. De ese hombre que oraba y le decía al Señor, Señor, dame esposa. Yo no, o si no me muero, Señor. Dame esposa, o si no me muero, Señor. Tú le dices, Señor, dame a mis hijos, o si no me muero, Señor. Tú le dices, Señor, dame a mi esposo, Señor, o si no me muero, Padre. Señor, salva a Gabriela, Señor. Salva a Carla Denise, salva a Paola, Señor. Tú le dices, hermano, Señor, salva a Jaime Junior, Señor, salva a Ricardo, Padre. Yo no sé cómo está viviendo Frederick, Señor. Yo no sé cómo vive Ana, Señor. Yo no sé cómo vive Alejandro, cómo vive Javier, cómo vive Yesenia, cómo vive Liliana, Señor. Pero dame a esos hijos para ti, porque si no me muero. ¿Se puede imaginar ese clamor tan tremendo de Job por sus hijos? Diciéndole, apiádate, Señor, ten misericordia, aquellos a los que amo, Padre, que ellos no se sientan ofendidos, Señor. Y si tú los llamas a tu presencia, se van a perder, no van a rendirte cuenta, Señor, porque son sus días malos, Señor. Perdónalos. Yo no sé si dentro de ti hay ese clamor, esa necesidad, como la que tenía Job por sus hijos. Dice la Biblia que era un hombre perfecto y recto, que era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Y aún así, hermanos, este hombre tenía una fe inquebrantable. Y la fe fue puesta a prueba, ¿sí? De una forma que resistió cuando todo parecía derrumbarse. Una fe que no se sostuvo por las, por las circunstancias, sino se sostuvo por la fidelidad de Dios. Nunca se nos olvide que Dios, hermanos, sigue siendo Dios en la calma, cuando todo está bien, y Dios sigue siendo Dios en la tormenta. Dicen como contexto, ¿cuál es el libro más antiguo de la Biblia? ¿Alguien sabe cuál es el libro más antiguo de la Biblia? ¿Qué es lo que dicen los estudiosos que es el libro más antiguo de la Biblia? ¿Qué pensarían ustedes? Por lógica, ¿qué pensarían? Génesis. Ustedes saben que los teólogos dicen que el libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. La Biblia no habla sobre cuántos años vivió Job. Sin embargo, podemos ubicar a Job, y quiero que se den cuenta de esto, en un periodo patriarcal. ¿Se acuerdan de los patriarcas? ¿Quién es un patriarca muy famoso? No, Moisés no, Abraham. ¿Qué otro patriarca famoso hay? Su hijo. Ok, qué bueno que se lo saben. Ah, se ubica Job en esos tiempos, ¿no? Y este libro de Job, hermano, ¿cuántos capítulos tiene? Véanlo en su Biblia y dígame, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Job? 32. No,
42 libros, 42 capítulos tiene el libro de Job. 42 capítulos. En esos 42 capítulos, hermanos, aproximadamente hay 1070 versículos. Y de esos 1070 versículos, más del 98.97% de ese libro, ¿saben de qué trata? ¿De qué trata? El 98 exactamente la cifra, 98.972% de este libro, ¿saben de qué trata? Trata del carácter íntegro de Job durante la aflicción, trata de la fe y la confianza, de cómo Dios se le reveló en su aflicción. 41 capítulos y fracción habla de esto. Y saben que el 1.02% trata de cómo Dios recompensó su fidelidad. Muchas veces buscamos más la bendición de Dios. Es que cuando le pasó esto a Job y perdió todo, después Dios se lo recompensó y por eso mucha gente dice, tu postrer estado será mejor que el primero, pero no saben realmente todo lo que padeció Job. Estamos hablando del 98.97% habla de la fidelidad de Dios, habla de la integridad de la fe de Job, habla del trato, del carácter de Dios con Job, y solamente el 1% habla de cómo Dios recompensó su fidelidad restaurándolo y prosperándolo. A veces buscamos nosotros las cosas buenas de Dios y no vemos el trato de Dios. ¿Por qué Job ofrecía sacrificios en el capítulo 1? Dice capítulo 1, versículo 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y les levantaba mañana, hoy se levantaba de mañana y ofreció holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Job entendía perfectamente que hay un pecado interno, hermanos. La misma Biblia nos lo dice, engañoso es el corazón, ¿verdad? Engañoso es el corazón del hombre, lo dice el Salmo 19, versículo 12, pero la única forma, hermanos, la única forma de aprender a tocar la guitarra, tú puedes tener un libro, tú puedes tener un manual y tú te puedes aprender el manual desde el índice hasta el glosario final. Te lo puedes aprender y lo puedes saber de memoria. Pero la única forma realmente de aprender a tocar la guitarra, ¿cuál es? Que la toques. Practicar, 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 practicar. Es la única forma. Puedes conocer teoría, pero la única forma en que realmente vas a tocar la guitarra es practicar. Jamás podrás tocar un instrumento, hermano, si no practicas. Lo mismo ocurre con la teología, lo mismo ocurre con la Biblia. Dios quiere que le conozcamos íntimamente, personalmente. Dios quiere que confiemos en Él, que sepamos que Él es nuestra fuerza, que sepamos que Él es nuestra esperanza. Y claro que debemos leer la Biblia, hermano, claro que debemos hacerlo, claro que debemos de estudiarla, pero ese conocimiento íntimo, ese conocimiento verdadero, es cuando podemos aplicarlo a nuestra vida diariamente. El verdadero conocimiento de Dios, hermanos, no está en las palabras que tú le dices a Él o que tú hablas de Él, sino realmente es cuánto te pareces a Cristo. ¿Cuánto te pareces a Cristo, hermano? ¿Cuánto te pareces a Cristo, hermana? Nosotros no debemos de ser un espejo del Señor, un espejo.
El conocimiento real de Dios viene o se ve a través de tus acciones, hermano, no a través de tus explicaciones. Tú puedes explicar perfectamente un versículo, puedes explicar perfectamente una clase, puedes explicarlo, pero de nada sirve, hermano, si lo que explicas, hermano, no está también en tus acciones, en tu forma de vida. Hermanos, la historia de Job en la Biblia es uno de los libros que en nuestro diario caminar deberíamos tener más presentes. Esta historia es muy profunda y para muchos tal vez es difícil de entender la historia de Job por el dolor, por las pruebas, por las dificultades inesperadas que tiene, las vicisitudes de la vida en general, pero Job es un ejemplo de cómo vivir la vida en Cristo, hermanos, y no por la recompensa que tuvo al final, sino por la convicción y fe en la providencia de Dios. No fue fácil lo que vivió, y lo repito. Hermanos, que tu prioridad no sea escapar de la tormenta. A veces se convierte en eso nuestra prioridad, escapar del problema, huir del problema. Hermanos, no nos apresuremos a salir de una crisis o de una tormenta sin antes aprender lo que Dios quiere que aprendamos de esa situación. Señor, estoy pasando por esto, enséñame, enséñame, abre mi entendimiento, ¿qué me estás enseñando, Señor? ¿Qué me estás queriendo enseñar a través de este problema tan fuerte que tengo? Enséñame, Señor. Él quiere que aprendamos, hermanos. Dicho de otra forma, lo que Él desea es que lo conozcamos más a Él. Por eso Job al final dice, de oídas te conocía. Y muchas veces nosotros conocemos a Dios de oídas, de oídas. De oídas. Y yo sé que, hermanos, sin ningún otro afán, yo puedo preguntarles a ustedes, hermanos, díganme qué dice Juan 16, hermanos, dime qué dice Filipenses 4:13, y seguramente lo saben, lo repiten, no podrán rezar, pero de nada sirve si no lo vives. De nada sirve si no está reflejado Cristo en tu vida. ¿Y sabes por qué, hermano, te digo esto? Porque a veces la comodidad te relaja. Cuando estás sentado en tu sillón preferido de tu casa, y esto va más para los hombres porque creo que les pasa más seguido, llegas al sillón preferido de tu casa y ¿qué pasa con el hombre? ¿Se pone a leer? ¿Se queda dormido? ¿Sí o no? Así, duerme mejor, parece que duerme mejor en el sillón que en la cama. ¿Y a poco no, varones? Duermes ahí 10, 15 minutos y parece que dormiste toda la noche, te levantas hasta con ánimo. Hermanos, la comodidad te relaja, pero estás sentado en tu sillón todo desparramado, ¿sí o no? Hasta tu camisa parece rosal, tu camisa, porque está aventando todos los botones de cómo estás ahí todo desparramado. La comodidad te relaja, mi hermano, pero no te forma. La comodidad no te forma. Tú te sientas en una silla bien sentado y estás derechito como soldado, ¿sí o no? Pero llega el momento en que te sientas en tu sillón preferido y la comodidad te relaja, pero no te forma. La abundancia o la prosperidad te puede saciar, pero jamás te va a transformar, amado hermano. Solo la fe, cuando es probada, reforma tu vida. Y es lo que nosotros necesitamos reflexionar. Necesitamos pensar en eso, hacer un examen introspectivo de mí mismo, cómo estoy, pues a veces con el esfuerzo humano, después de haber pasado una situación, te levantas rápidamente y sigues corriendo como si nada hubiera pasado, como ni siquiera pusiste atención a los detalles o a lo que Dios te quiso decir, a lo que Dios te quiso enseñar, hermanos, y nuevamente salimos adelante y se nos olvida el problema por el cual pasamos.
Tenemos que aprender a caminar con humildad delante de Dios, iglesia. Necesitamos revisar nuestras vidas. Necesitamos ver qué es lo que está pasando en nuestras vidas, no en la vida de los demás. Por eso es que te estoy pidiendo que tú hagas un examen introspectivo. Necesitas qué hay en tu vida, necesitas ver qué hay en tu vida. Pues es muy fácil hablar de los demás, es muy fácil decir de los demás, es muy fácil criticar, pero ver cuál es nuestra propia condición delante de Dios a veces se nos hace difícil o no. ¿Por qué? Porque nosotros nos medimos con qué, con nosotros mismos. Ah, yo estoy mejor. O Bonifacio puede decir, ah, yo estoy mejor que Jorge, ¿verdad? O yo puedo decir, ah, yo estoy mejor que Bonifacio, ¿no? O Noé puede decir, ah, yo estoy mejor que Jonathan. O Jonathan puede decir, yo vivo mejor que Humberto. Pero realmente, ¿contra qué vara nos tenemos que medir? Con la de Cristo. Pero es muy fácil ver y observar. ¿Qué es lo que le acontece al otro? Y juzgar y decir, ah, hermano, hermana, te pasó esto porque estás en pecado. Hermana, te pasó esto porque estás en maldad. Debemos de ver nuestra relación íntima, personal con el Señor, hermanos. ¿Cuál es nuestra propia condición? La prueba de Job no tiene nada que ver con el pecado, hermano. Vea nuevamente el versículo 1 del capítulo 1 de Job. Dice que ese hombre era un varón perfecto. Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre apartado del mal. Sí, y Job lo perdió todo. ¿Por qué? No tuvo nada que ver con el pecado, ¿sí, hermanos? Lo detalla perfectamente la Biblia. No tuvo nada que ver con el pecado. ¿Saben con qué tuvo que ver esto? Con la fidelidad de Dios para su vida. Rápidamente, José fue traicionado ¿por qué fue traicionado José? ¿Por qué? No por quién. ¿Por qué? Por hacer lo correcto. José fue traicionado por hacer lo correcto. De Noé, que hemos estudiado de Noé en Génesis, y aquí lo podemos pensar y decir, ¿qué pasó con Noé? De Noé se burlaron, ¿verdad? Y la gente lo rechazó. No me prediques, no te creo. A Noé lo rechazaron por caminar en qué? En obediencia. Daniel. Daniel fue arrojado al foso de los leones. ¿Por qué? Por su fidelidad a Dios. Por negarse a cambiar su conducta y ser como los demás. Entonces, ¿por qué permitió Dios que pasara todo esto? Y no solamente con Job, sino con los otros hombres del Señor. Lo permitió, hermanos, para demostrar que una fe real no depende de lo que recibimos, sino de a quién pertenecemos. La fe de Job no dependía de las circunstancias, sino de el Dios a quien Job había creído. Ahora, ¿por qué la fe inquebrantable no es la que nunca es probada, sino la que permanece firme cuando todo alrededor se derrumba? ¿Por qué es tu fe inquebrantable, hermano? ¿Por qué piensas que tu fe es inquebrantable? No porque seas fuerte. Tu fe es inquebrantable por una razón, porque nuestro Redentor vive. Él es la roca que ninguna crisis, ninguna tormenta puede desmoronar. Vamos al libro de Daniel, por favor. Vamos al libro de Daniel, capítulo 1. Dice, versículo 8,
Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Ya lo encontró? Daniel está después de Ezequiel, hermanos. Pati, ¿dónde está Ezequiel? Pati Méndez. Está en el cielo, hermana. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel fue probado en fidelidad y pureza, pero dice este versículo, Carmen Morales Carrión, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, se negó totalmente a ser como los demás, a vivir como los demás viven. Sí, versículo capítulo 6 de Daniel, dice capítulo 6, versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado del reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Era un hombre puro, era un hombre recto. No pudieron hallar nada en contra de él. Dice el capítulo 6, versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué hizo Daniel? Perseveró en la fidelidad. ¿Tú cómo perseveras en tu relación con Dios? ¿Realmente perseveras o estás tan ocupado en otras cosas, en tus afanes diarios, que no perseveras en la oración y en la lectura de la palabra del Señor? Es que, hermano, tengo que levantarme muy temprano para irme a trabajar. Hermano, pues levántate más temprano. Yo conozco una persona que sé que no duerme, que está trabajando y estudiando la palabra, y está trabajando y estudiando la palabra, y seguramente se cansa. Y seguramente llega un momento en que está agotada la persona que conozco, ¿verdad? Pero ahí está duro y duro y todavía tiene otros pendientes que hacer y se anda moviendo por un lado y para otro y ahorita estoy ocupado o estoy ocupada y está para arriba y para abajo y tengo mi horario y ahorita no tengo tiempo de ver ese mensaje que mandaste, hermano, pero después lo veo y anda para arriba y tiene tiempo para buscar. Si uno no busca a Dios es por pretexto. Esa es la verdad. Por flojera, por pereza o porque no nos ha nacido. Lo doy como testimonio. A mí me dio un golpe muy fuerte, un cachetadón de esos bien dados, de esos que te cimbra la cara, que hasta el ojo se te queda así, así. Cuando mi hija Carlita me dijo, papá, pude leer la Biblia completa en 2 meses. En 2 meses. Cuando uno a veces tarda hasta 8 meses, un año, 2 años en leer la Biblia, 20 años en leer toda la Biblia completa. Sentarte, Señor, háblame. Una cosa es leerla y otra cosa es estudiar la Biblia, porque cuando te sientas a estudiar la Biblia, hay veces que estás estudiando un solo capítulo, un solo versículo, y te tardas horas o días estudiando un solo versículo. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarte? ¿Qué es lo que Dios quiere decir? Hermanos, el trabajo de un pastor, el trabajo de un predicador, el trabajo de hacer un estudio bíblico, te lleva horas, horas completas en sentarte a escribir, a saber qué es lo que Dios quiere que pongas. Es el trabajo. Ese trabajo, hermanos, es como el trabajo de un minero, se los he dicho muchas veces. Un minero, ¿cómo llega al oro? ¿Cómo llega al diamante? El minero llega con su pico y llega con su pala y empieza a escarbar y luego echa con su pala toda la tierra, se va y la avienta y luego regresa y otra vez con su pico y pala, y hay veces, y pasan horas, y pasan días, y a veces no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, y estás duro y duro, y horas, y días, y tardes, y noches, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame, hasta que llega el momento que encuentras una pepita de oro,
Y el Señor empieza a ministrar a tu vida. Pero tienes que buscarlo. No es de que, Señor, ya llegué. Aquí estoy, Señor. ¿Qué me quieres decir el día de hoy? No, hermano. Buscarlo con todo tu corazón, Señor. Tengo este problema, Padre. Me ha ido muy mal en mi vida, Padre. Siento que me va mal y yo sé que me está yendo mal porque me he apartado de ti, Señor. No porque esté viviendo una vida íntegra. ¿Cuántos de los que están aquí están viviendo una vida íntegra como Job? Pero sí queremos la bendición de parte de Dios. Muchos dicen, Señor, es que yo soy el consentido del Señor. Se hizo muy famosa esa palabra hace un par de años. Yo soy la consentida del Señor. Es que, ay hermano, qué consentida estás. Este Job era el consentido del Señor. Este Job era el consentido del Señor, por llamarlo de alguna forma, usando esa palabra entre comillas, porque Dios no tiene consentidos. Y si tuviera un consentido sería Jesucristo, el Santo de Israel. Si es que se pudiera decir esa palabra. Pero vean cómo se expresa el Señor. Mira, mi siervo Job era un hombre íntegro, un hombre perfecto, un hombre que me busca. Daniel perseveró hasta el final. Voy a pensar ahorita en José. ¿Se acuerdan de José? José, el que le dicen entre comillas el soñador. Este hombre José fue probado ¿en qué? Fue probado en santidad, fue probado en su carácter. Este hombre fue probado en sufrimiento. José, ¿por qué? Porque recuerdan que él rechazó cuando la esposa de Potifar se le fue encima, que lo acosaba sexualmente. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién se va a dar cuenta? Anda, dame un besito. Vamos para allá. Oye, que el adulterio y la fornicación también están aquí en el celular. Mandaron este video. Mira. Oh. Jorge, ya sal del baño, ya te tardaste una hora, ¿qué estás haciendo? Ay, es que me duele la panza, Maye. Estás... Engañoso es el corazón del hombre. Y del hombre me refiero al hombre y la mujer. ¿Eres íntegra? ¿Eres íntegro, hermano? ¿Soy íntegro yo? ¿Yo, Jorge de Jesús Inurreta? ¿Soy íntegro? Porque es lo que dice la palabra del Señor, que Job era un hombre íntegro. José, mientras muchos pudieron pensar mal de José, hermanos, mientras que muchos pudieron pensar mal, vemos que los pensamientos de Dios, como dice su palabra, son más altos que los nuestros. Su plan, su intención, su perspectiva, hermanos, superan abismalmente lo que nosotros podemos entender o comprender. Porque dice que Génesis 50 antes de que mencione la muerte de José, dice la palabra del Señor que José entendió ahora el por qué pasó por todas esas situaciones para llevar salvación a su familia, alimento a su casa. Noé fue probado en obediencia. Tú también has sido probado en obediencia, hermano, hermana. ¿Y cómo te has hallado delante de Dios? ¿Obediente o te has hallado necio? Y no digo ustedes, sino yo soy el primero en tomar esta palabra, porque esto es lo que a mí el Señor me habló y es lo que yo les vengo a platicar o enseñar o a predicar, lo que Dios habló a mi vida, lo que Dios habló a mi corazón, lo más lo necesitaba. Yo no vengo a hablarte a ti, ni a nadie. Es mi relación con Dios la que expongo. Y si Dios te habla a través de esto, gloria a Dios. No me tardo una hora en el baño, de una vez les digo, me tardo dos, ¿no? Me expongo. La palabra, me veo con la palabra y veo un monstruo.
Un hombre que necesita ser moldeado por el Señor cada vez más y más. Es lo que veo cuando me veo en la Biblia. Digo, el Señor algún día va a hablar así de mí, como habló de Job. Señor, ¿cuánto me falta, Padre? Y ahí está el martillo del Señor y el cincel de Dios, obrando, tratando, tratando, tratando. Doblégate, doblégate, doblégate. Pero es el trato de Dios con uno. Es el trato de Dios. Job fue probado en sufrimiento, perseverancia, y lo que sucedió con Job no fue a causa de los pecados, lo vuelvo a decir, sino Dios mismo se expresa y lo vuelvo a repetir de una forma tan preciosa: varón perfecto, varón recto, varón temeroso de Dios. Dice Job capítulo 1, Job capítulo 1, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón recto, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿No has visto? ¿Ya lo observaste? Que a pesar de las pruebas que puedes tener Job, a pesar de las luchas que podía tener Job, a pesar de las cosas que vivía Job, él se daba, él le daba prioridad siempre a Dios, porque vemos que él hacía sacrificios, estaba metido orando, intercediendo por su casa, por su esposa, por sus hijos. ¿Lo has considerado? Dice capítulo 2, versículo 3 de Job: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Se lo vuelve a decir, hermano, se lo vuelve a decir. Y dice, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que aún, fíjese, después de lo que pasó, después de lo que vivió, que fueron 4 cosas tremendas que vivió antes de llegar al capítulo 2. ¿Cuáles son las 4 cosas tremendas que vivió? La primera, en el capítulo, versículo 4, dice que él estaba arando los bueyes y las asnas, sí, llegaron los heveos y mataron a los criados, ¿verdad? Y perdió todo. Luego dice el versículo 16, luego estaba hablando, cuando llegó el otro, dijo, fuego de Dios cayó y quemó todas las ovejas de los pastores. Van 2 cosas en ese rato, ¿sí? Luego la tercera, versículo 17, llegaron los caldeos y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados. La cuarta cosa, estaba todavía hablando uno de sus criados y llega y le dice, tus hijos han muerto. Y vean lo que dice el capítulo 2, versículo 3. El Señor testificando de Job, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía después de lo que ha pasado retiene su integridad? ¿Aún retiene su integridad? Después de lo que pasó, murmuró, dijo algo, preguntó, le dijo Dios, ¿acaso me mandaste esto? ¿Por qué, Señor, me lo mandaste? Si no ves que yo voy a la iglesia todos los viernes, todos los domingos, Señor, participo en el aseo, participo en la alabanza, Señor, doy clase a los niños, a los bebés, a los adultos, Señor, predico, Señor, pito las paredes, Señor, y cuando un hermano me pide algo, con gusto lo ayudo, Señor, y yo estoy ahí, Señor, oro por mi familia, y me pasa esto. Pues, ¿de qué se trata, Dios? ¿No? Dice la Biblia que retuvo su integridad, retuvo su integridad. Muchas veces pensamos que la integridad solamente es hacer lo bueno o lo correcto cuando nadie te ve, es parte de. Pero vean cómo dice la palabra de Dios que este hombre Job retuvo su integridad, no dijo nada en contra de Dios. O si lo ven durante el capítulo 1 que dijera algo en contra de Dios, que se quejara de Dios por lo que estaba viviendo. No. Job 1, versículo 20,
Dice la palabra del Señor, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rastró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Adoró. No le reclamó a Abdel, no le reclamó. No le dijo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué otra vez, Señor, pasa esto, Señor? ¿Por qué otra vez estaba yo aquí sentado, Señor, y me atacaron a mi gente y luego viene otra situación otra vez, Señor? No. La Biblia dice que se postró después de lo que vivió Jenny, después de la situación tan tremenda que vivió y no se puso a gritar, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué te llevaste a mis hijos? No, Señor, es que el dolor de un padre. Llegó y se sentó, se postró y adoró al Santo de Israel, diciéndole, Señor, todo lo que tú haces es perfecto. Todo lo que tú haces, Señor mío, es porque tú eres rey, tú eres soberano. Y todo lo que tú haces está bien hecho, Señor. Y aquí estoy, Padre. Aquí estoy, Señor. Qué impresionante soberanía. Qué impresionante integridad de este hombre. Retiene su integridad a pesar de todas las cosas. Retiene su integridad. No pecó ni atribuyó a Dios el despropósito alguno. Capítulo 2, versículo 9, versículo 10. Vean cómo perseveró en integridad este hombre Job. Dice versículo 9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Aún después de todo lo que le pasó a nuestra familia, aún después de que nos quedamos sin casa, sin pertenencias, aún después de que nuestra cuenta de banco quedó en ceros, después de que nos robaron todo ese dinero, después de que nos robaron la casa, después de que nos asaltaron, después de que se quemó nuestra casa, lo que teníamos de valor, y se murieron nuestros hijos, todavía, Job, ¿quieres bendecir a Dios? ¿Todavía quieres hacerlo? Dice versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún la retienes así? ¿Se imaginan cómo se ha sentido esa mujer? La frustración de ella al ver que murieron su familia, perdieron absolutamente todo, perdieron entre comillas su seguridad. Dice, todavía no quieres decirle algo a Dios, todavía no quieres decirle por qué, Señor, lo hiciste. Ya ves, Job, ¿para qué sigues yendo a hacer el aseo? Ya ves, Job, ¿para qué sigues diezmando? ¿Para qué sigues ofrendando? Ya ves, Job, ¿para qué predicas? Ya ves, Job, ¿para qué oraste? ¿Oraste para que se murieran tus hijos? ¿Se pueden imaginar a esa mujer duro, queriendo lastimar el corazón de Job, queriéndole meter tal vez cizaña en contra de Dios? Y aún esta mujer le dice, aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de estas mujeres insensatas, imprudentes, como suele hablar cualquier mujer que desprecia a Dios. Es hablado, versículo 10, ¿sí lo está viendo? Versículo 10 se lo leo otra vez y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ¿has hablado? Fatuo es eso, hermano, fatuo es insensato, fatuo es que rechaza la sabiduría, una mujer fatuo es una mujer que le tiene desprecio a Dios. Dice Job, ¿qué? Ya cómo utiliza los signos de interrogación este versículo. Dice, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿qué estás diciendo, mujer? ¿Qué estás diciendo? ¿Recibiremos de Dios el bien, lo mal no lo recibiremos? Y dice la palabra, en todo esto no pecó Job con sus labios. Job no sabía lo que estaba ocurriendo, hermanos.
Job no sabía lo que estaba ocurriendo. Él no tuvo, discúlpenme, él no tuvo, él en ningún momento tuvo acceso a la comunicación que estaba habiendo en el cielo. Job en ningún momento escuchó el diálogo que había en el cielo. Job en ningún momento entendió, no supo que estaban hablando de él en el cielo. Y aún, él no sabía por qué pasaban estas cosas. Solamente Job conocía una cosa. En ese momento sabía Job una cosa. Tal vez dentro de él su mundo se vino para abajo. Se entristeció Job por lo que le pasó. Pero en la integridad de este hombre jamás murmuró en contra de Dios. Perdió realmente lo que amaba, sí, perdió a sus hijos, perdió su seguridad, perdió su salud y no recibió ninguna explicación. Y a veces nosotros reclamamos a Dios, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué pasa el otro? Señor, pero si ahora sí te estoy buscando, Señor. Ahora sí estoy llegando temprano a la iglesia, Señor. Ahora sí estoy leyendo la Biblia. Señor, ahora sí canto coritos en la casa. Ya pongo la música. Ya no pongo tanto Netflix, ahora pongo YouTube con las alabanzas del Señor. Y ahora que estoy haciendo esto, ¿vienen las luchas? ¿Vienen las pruebas? Hermano, por favor. Seguramente perdió todo lo que amaba Job. No recibió ninguna explicación. En ese momento nunca supo que en el cielo hubo una reunión, ni que su nombre había sido mencionado, ni que su vida estaba siendo usada para testimonio. Él no sabía que su fe estaba siendo observada. Tampoco sabía que su integridad estaba siendo puesta delante de Dios, estaba siendo probada delante de Dios. ¿No? Job caminó, hermanos, en esos momentos, en esos días, caminó en oscuridad. Me refiero a saber sin saber qué estaba pasando. A eso me refiero. Sin saber qué estaba aconteciendo, por qué estaban pasando otra vez las cosas o por qué estaban pasando las cosas. No sabía, no lo sabía, no lo sabía, pero él caminaba confiando sin entender, caminaba confiando sin interrogar a Dios, sin preguntarle a Dios. Y de la misma manera, hermanos, tú y yo, hermanos, muchas veces no sabemos qué es lo que está ocurriendo en el cielo. ¿Qué tan firme estás? No sabemos, hermanos, si el Señor tiene un plan contigo para que tu fe sea probada, porque la palabra del Señor dice que tenemos que ser pasados por fuego. Nuestra fe tiene que ser pasada por fuego. ¿Quieres aprender a tocar una guitarra, hermano? Puedes tener el mejor instructor, el mejor libro, pero si no practicas, si el instructor no te pone a tocarla, nunca vas a tocar una melodía, nunca vas a tocar una canción. Así es con nuestras vidas. Puedes saber tú toda la teoría de cómo tocar una guitarra, puedes tener tú toda la teoría de cómo afinar una guitarra, lo puedes hacer, pero si no practicas, si la persona no practica, nunca vas a ver si puedo o no. Así es la fe. Tu fe tiene que ser probada, hermano. Y esta tarde yo te hablo en el nombre de Jesús para que estés preparado porque tu fe va a ser probada. ¿Estás preparado para que tu fe sea probada? Piensa lo que me estás diciendo, piensa lo que vas a contestar a ti mismo. A mí no me contestes nada, a mí no me digas nada. Tu fe va a ser probada. ¿Estamos listos? Yo no. A mí me falta mucho. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? A veces solamente vemos el dolor, vemos la pérdida, vemos la incertidumbre, vemos el silencio de Dios.
Usted se puede imaginar en estos momentos en la vida de Job el silencio de Dios al estar pasando por lo que estaba viviendo Job. Sí, aunque no entendamos el proceso, hermanos, aunque no entendamos el proceso, Dios sigue siendo soberano. Nada sucede fuera de su control. Veíamos el viernes, Dios no tiene un plan A y un plan B. Dios tiene solamente un plan. Y ese viene desde la eternidad, mi hermano. Nada sucede fuera de control, nada se le escapa de las manos a Dios, nada ocurre sin un propósito eterno. Por eso, hermanos, cuando hay respuestas y cuando no hay respuestas, el camino correcto que debemos de seguir es glorificar a Dios. No hay respuestas de parte de Dios, glorifiquemos a Dios. Hay respuesta, glorifiquemos al Señor. No porque el dolor no sea real, hermano, sino porque Dios sigue siendo digno de confianza. Tal vez, hermano, hoy no entiendes lo que puede pasar en tu vida, o lo que esté pasando en tu vida. A lo mejor estás sentado en tu sofá, bien a gusto, en la comodidad. Y en la comodidad, les digo algo, es bien fácil cantar. En la comodidad es bien fácil orar. Pero yo cuando me siento en mi sillón, cuando me siento en mi sofá y empiezo a orar, me quedo dormido. Cuando me siento en mi sofá y empiezo a leer la Biblia, me quedo dormido. Porque entro en una comodidad, estoy dando un ejemplo. Pero cuando me levanto y me hinco, aún aunque me duelen las rodillas, me hinco, me pongo en el piso, me hinco y me pongo a orar, ¿ustedes creen que me duermo? No. ¿Ustedes creen que me quedo dormido leyendo la Biblia hincado? No. Tienes que salir de la comodidad. Dios te tiene que mover de la comodidad de la cual estás viviendo como cristiano. Dios tiene que sacudirte para que tu integridad sea probada. Abras lo que nos conoces. De oídas te había conocido, mas ahora mis ojos te ven y yo te preguntaré. Y dice la palabra, y yo te voy a enseñar. Pero mientras que no, hermano, pregunto yo, ¿cuál es el propósito? Y le mandé un mensaje a mi hermana Rosy Juárez, ayer o antier, Dios tiene un propósito con su brazo. No sé si lo oyó o no lo oyó, pero de todas maneras se lo mandé. ¿Va? Nada más ve que, ay, otra vez es Jorge, y los borra. Ahí dice, mensaje borrado, mensaje no deseado, ¿no? Pero, pero, ¿cuál es el propósito de parte de Dios? Estoy jugando, Rosy, lo sabe. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito por lo cual estoy pasando esto? Señor, ¿cuál es tu plan, Señor? A lo mejor no me lo vas a decir, a lo mejor no me lo vas a revelar por qué estoy pasando esto, pero te pido, Señor, que mi fe se mantenga firme en ti, Señor. Que mi fe esté firme en ti. Que mi vida camine en integridad delante de ti. Señor, ayúdame. Tal vez no entiendes lo que estás pasando, hermano. Tal vez no sabes lo que Dios está permitiendo, pero ¿sabes qué? Tiene todo esto un fin mayor. Llegará el día en que su nombre va a ser glorificado y tu fe será fortalecida. Sabes que debemos empezar a descansar en el carácter y en la soberanía de Dios. Job no estaba siguiendo a Dios por las bendiciones, hermano. Job no estaba siguiendo a Dios por las bendiciones. Vea lo que dice Job capítulo 1, versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? Versículo 10. No lo tienes cercado, no lo tienes rodeado, no lo estás cuidando, todas las comodidades que tiene, es un hombre próspero, porque así lo decía, lo dice el versículo 3 al final, dice que Job era el varón más
grande de todos los orientales. ¿Sí lo ve? Al final del versículo 3, ¿sí? Dice, y el versículo 9, perdón, versículo 10, no le has acercado alrededor a él, no le has dado tantas cosas, Señor. ¿Cómo no te va a adorar, Señor? ¿Cómo no va a bendecir tu nombre? ¿Y cómo no de cantarte, ya de brincar, ya de bailarte, Señor? Y ya de decirte, Señor, y esta montaña se moverá. Si lo tienes lleno de placeres, de cosas buenas, así cualquiera te alaba, así cualquiera te adora, Señor. Velo, cómo lo cuidas, cómo lo consientes. Dice el versículo 10, no le ha acercado alrededor de a él, de su casa y todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Hermanos, dice el versículo 11, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job conocía de tal manera a Dios, hermanos, y amaba de una forma tan especial a Dios, que Job es capaz de mantenerse firme, de seguir amando a Dios por quien es Dios, no por lo que Él le daba. La integridad, hermanos, no se demuestra en la comodidad. La integridad no se demuestra en la comodidad. La integridad se demuestra cuando es puesta a prueba. La integridad permanece firme. Acompáñame a Corintios, por favor. Capítulo 2 de Corintios 13:5. La integridad permanece firme, ¿sí? En la aflicción y da testimonio de que es genuina delante de Dios. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Sí lo leyeron? ¿Saben que este versículo lo leí en otra versión? Y quiero que ponga atención, que usted lo vaya leyendo en su Biblia, 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, y vea, compare lo que dice esta versión y escuche lo que le estoy diciendo. Dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Pongas a pensar en su manera de vivir. Así dice esta Biblia, esta versión. Ponte a pensar en tu manera de vivir y ve si de verdad sigues confiando en Cristo. Luego dice, haz la prueba. Te está diciendo, si realmente confías en Cristo, haz la prueba. Y si pasas la prueba, es porque Cristo vive en ti. Pero si no confías en Cristo de verdad, si no confías en Cristo de verdad, dice, es porque Él no está en ti. Qué tremendo. Hazte la prueba y ve si la pasas. Y si la pasas es porque Cristo vive en ti. Pero si no confías en Cristo realmente, es porque Él no está en ti. Voy a terminar, hermanos, en un rato más. Todavía no. Quiero robarme 10 minutos de su tiempo. Yo quiero preguntarte, ¿qué pasaría si Dios toma una decisión por ti? ¿Qué pasaría si Dios decide quitarte todo cuanto tienes?
quitarte todo, absolutamente todo. ¿Te has preguntado qué pasaría si Dios decide quitarte tu estabilidad? ¿Te has preguntado qué pasaría si Dios decide quitarte tu trabajo? ¿Te has preguntado qué pasaría si Dios decide quitarte tu pensión? ¿Te has preguntado qué pasaría si Dios te ha decidido quitarte tu casa? ¿Has pensado qué pasaría si Dios decide quitarte a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos? ¿Has pensado qué pasaría si Dios decide quitarte tu tranquilidad? ¿Has pensado qué pasaría si aún Dios decide tomar tu salud? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Qué saldría de tu corazón en ese momento? Honestamente, no lo digas en voz alta, piénsalo. ¿Qué diría realmente tu corazón en ese momento? ¿Seguirías confiando en Dios? ¿O sería una reacción de integridad como la que vimos con Job? La integridad de Job, hermanos, no nació de la tragedia, no, hermanos. La integridad de Job nació y se reveló en la tragedia. La integridad de Job no nació en la tragedia, sino que salió a brote en la tragedia. ¿Me explico? Porque cuando todo parece que se cae, hermano, cuando todo parece que se desmorona, lo único que permanece, hermanos, es lo que está firme y que está verdaderamente arraigado en Dios. O tal vez serías como su esposa. ¿Cómo reaccionarías? ¿Acaso reaccionarías como la esposa de Job? Que decía en otras palabras, niégalo, maldice a tu Dios, muérete. Es un versículo, capítulo 2 de Job, versículo 9, que la mujer de Job le dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que aún tengas integridad? ¿Cómo es posible que aún tengas integridad después de todo lo que estás pasando? ¿Cómo es posible, Jenny, que te mantengas yendo a una iglesia después de todo lo que estás viviendo? ¿Cómo es posible, Jaime, que sigas asistiendo, que sigas yendo ahí a recoger la basura, a recoger las hierbas? ¿Cómo es posible si no perdiste todo? ¿De qué te sirvió? Y dice la Biblia que Job se mantuvo íntegro porque sus pies estaban sobre la roca cuya obra es perfecta. ¿Se acuerdan del faro que les platicaba al principio? En esa tormenta, un faro pequeño, que vino la tormenta y lo azotó y la gente pensó que se había derrumbado el faro y el encargado del faro dijo, no es por la construcción, sino es porque está fundamentado en una roca, el faro. Job, al ser un hombre íntegro, contestó a su esposa, ¿qué? ¿Qué dices, mujer? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? A pesar de lo que suceda, amados hermanos, aun cuando no entendamos lo que esté pasando, les voy a decir algo. Dios sigue siendo bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. Aun cuando el camino por el que vayamos nos pueda doler, la fe inquebrantable, amados hermanos, la fe verdadera, la fe genuina, sigue adorando a Dios aún con el corazón roto.
aún con el corazón roto, sigues adorando a Dios. ¿Tú crees que Pablo y Silas cuando fueron encarcelados, a lo mejor no pudo haber pensado, no lo dice la Biblia, no lo dice la Biblia, pero Pablo, Señor, si antes yo los metí a la cárcel y ahora me golpean y me meten aquí a la cárcel a mí, Señor, teniendo tantos contactos, tantos amigos, ahora yo estoy aquí. Dice la palabra del Señor que ellos ofrecieron sacrificio de alabanza en medio de ese problema y empezaron a cantarle al Señor. Empezaron a adorar al Señor, fueron golpeados, fueron maltratados, le rompieron sus ropas, fueron desvestidos, fueron avergonzados y aún fueron metidos hasta lo más profundo del calabozo, les pusieron los cepos y el Señor ahí tocando esas vidas empezaron a adorar al Señor. ¿Tú qué hubieras hecho? Ay, hermano, por favor, tráigame a la Cruz Roja. Hermano, no tengo con qué taparme. En medio de arañas, en medio de ratones, en medio de quién sabe cuántas víboras, que, no sé, hermanos, empezar a adorar a Dios y hay que empezar a cantar Pablo y Silas, Dios ha sido bueno. ¿Lo puedes pensar? Imagínate a Job cantando, Dios ha sido bueno. Se murió sus hijos, perdió todo, adoró Job y dijo, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Puedes imaginarte a ese hombre adorando al Señor. Una fe inquebrantable es lo que tú y yo necesitamos tener. Y solamente esa fe inquebrantable es cuando estamos parados en Cristo, cuando nuestra vida es edificada en Cristo, cuando nuestra vida está construida en Cristo. Entonces va a venir el problema, va a venir la enfermedad, va a venir la angustia, va a venir la desesperación y tú vas a cantar, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. ¿Quieres cantar conmigo? Ahí sentado, cierra tus ojos y dile al Señor, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es. No importa lo que estés pasando, no importa lo que estés viviendo, no importa los pensamientos que quieran venir a derrotarte a tu cabeza. Dice la palabra de Dios que aunque un ejército acampe alrededor tuyo, no vas a temer, porque Él está contigo, porque Él es tu roca, Él es la roca cuya obra es perfecta, cuyos todos caminos son rectos. Es un Dios de verdad y es un Dios sin iniquidad y Él es justo y Él es recto y Él sabe lo que hace y por qué lo hace y es por eso que podemos decir, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Y aún, hermano, cuando lees la palabra del Señor y lees lo que dice, que tu fe no decaiga, hermano. La palabra del Señor te dice que tu fe no decaiga, hermana, que tu fe no falte, y no porque tú seas fuerte, hermano, no porque tú seas fuerte, hermana, sino porque Jesús mismo le dijo al Padre orando en Lucas 22:32, dice, yo he rogado por ti, lo dice Jesús, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Jesús sabe que harías preguntas que a veces no vas a entender la respuesta o no vas a tener la respuesta inmediata, hermano.
Pero Jesús, que todo lo sabe, ha rogado al Padre por ti para que tu fe no falte. Dios es y será siempre bueno. Aunque pases por ese valle de sombra, por esa angustia, no dice la Biblia que Él te va a quitar. Dice la Biblia que Él va a pasar contigo. ¿Y sabes por qué va a pasar contigo? Porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Padre, ¿qué puedo decirte, Señor? Más que tú eres bueno, Señor. Que tú eres misericordioso. Y tú eres un Dios lleno de bondad. Que no veamos los conflictos solamente, sino que veamos que tú te glorificas en medio de cualquier situación en nuestras vidas. Glorifícate en mi vida. Y que en todo momento, Padre, en todo momento, en mi boca hay alabanza para ti, Señor. Porque tú eres soberano, tú eres rey. Y yo, Señor, yo me humillo delante de ti como tu siervo. Haz lo que te plazca hacer. Solo te pido que confortes nuestro corazón, Señor. Por dice tu palabra. Confortarás mi alma. Conforta mi alma. Porque necesito que me abraces. Necesito que me abraces, Señor. Te necesito en mi vida, Padre. Yo creo que mis hermanos, mis hermanas que están aquí, Señor, también necesitan de ti, Padre. ¿A dónde más podemos ir? ¿A dónde más nos podemos acercar? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, Jesús, porque has rogado delante del Padre para que la fe que nos has dado no falte. Que no falte, Señor, nunca. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, vamos a partir de este lugar. Pero yo no me quiero ir de tu presencia, Señor. Yo no me quiero ir de tu presencia, mi Dios. Yo quiero permanecer en ti, Señor. Cada día de mi caminar, Señor, contigo. Ve con nosotros. Permanece con nosotros. Señor, te lo pido por amor a tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.